Capítulo 19. Dedos y cuerdas. Al principio era casi como un autómata y realizaba sin pensar las acciones imprescindibles para mantenerme vivo. Me comí el segundo conejo que atrapé y el tercero. Encontré unas matas de fresas silvestres, arranqué raíces. Al final del cuarto día tenía cuanto necesitaba para sobrevivir: un hoyo rodeado de piedras donde hacer fuego y un refugio para mi laúd. Incluso había reunido un pequeño montón de alimentos a los que podría recurrir en caso de emergencia. También tenía una cosa que no necesitaba: tiempo. Una vez que me hube ocupado de mis necesidades inmediatas, me di cuenta de que no tenía nada que hacer. Creo que fue entonces cuando una pequeña porción de mi mente empezó a despertar poco a poco. No os confundáis, ya no era yo mismo, al menos no era la misma persona que un siglo atrás. En todo lo que había empleado por entero mi cerebro, para que no quedara ninguna parte desocupada, libre para recordar. Adelgacé y mi aspecto físico empeoró. Dormía bajo la lluvia o bajo el sol, sobre la blanda hierba, sobre la húmeda tierra o sobre las piedras con una indiferencia que solo el sufrimiento puede proporcionar. Únicamente me fijaba en mi entorno cuando llovía, porque entonces no podía sacar mi laúd para tocar y eso me dolía. Claro que tocaba. Tocar era mi único consuelo. Hacia finales del primer mes se me había formado unos callos duros como piedras en los dedos y podía tocar durante horas seguidas. Tocaba y volvía a tocar todas las canciones que sabía de memoria. Luego empecé a tocar también las canciones que recordaba a medias, llenando como podía las partes que había olvidado. Al final podía tocar desde que despertaba hasta que me dormía. Dejé de tocar las canciones que ya sabía y empecé a inventarme otras. Antes ya había compuesto canciones, incluso había ayudado a mi padre a componer un verso o dos, pero ahora le dediqué toda mi atención. Algunas de esas canciones me han acompañado hasta hoy. Poco después empecé a tocar. ¿Cómo podría describirlo? Empecé a tocar otras cosas que no eran canciones. Cuando el sol calienta la hierba y la brisa te refresca, siento algo especial, y yo tocaba hasta que conseguía expresar ese sentimiento. Tocaba hasta que la música sonaba a hierba tibia y brisa fresca. Tocaba para mí mismo, pero era un público muy exigente. Recuerdo que pasé casi 3 días enteros tratando de capturar el viento al girar una hoja. Hacia finales del segundo mes podía tocar cosas casi con la misma facilidad con que las veía y las sentía: el sol poniéndose detrás de las nubes, un pájaro bebiendo, el rocío en los helechos. Hacia mediados del tercer mes dejé de buscar fuera y empecé a buscar temas en mi interior. Aprendí a tocar, viajar en el carromato con Ben, cantar con padre junto al fuego, ver bailar a Shandy, moler hojas cuando hace buen tiempo, la sonrisa de madre. Tocar esas cosas me dolía, por supuesto, pero era un dolor como el de los dedos tiernos sobre las cuerdas del laúd. Sangraba un poco, pero confiaba en que pronto me saldría el callo. Hacia finales del verano se rompió una cuerda del laúd. No había forma de repararla. Me pasé casi todo el día sumido a un mudo estupor, sin saber qué hacer. Todavía tenía la mente adormecida. Rescaté los vestigios de mi inteligencia y me concentré en el problema. Tras comprender que no podía fabricar una cuerda ni conseguir una nueva, volví a sentarme y me propuse aprender a tocar con solo 6 cuerdas. Al cabo de un ciclo tocaba tan bien con 6 cuerdas como con 7. 3 ciclos más tarde, cuando intentaba tocar, esperando mientras llueve, se rompía otra cuerda. Esa vez no lo dudé, quité la cuerda rota y seguí tocando. Hacia mediados de siega se rompió la tercera cuerda. Después de intentarlo durante casi medio día, comprendí que 3 cuerdas rotas eran demasiado. Así que metí el cuchillo romo, el ovillo de cuerda y el libro de Ben en el andrajoso saco de lona. Luego me colgué el laúd de mi padre al hombro y me puse a andar. Intenté tararear: nieve que cae con las últimas hojas del otoño, dedos encallecidos y un laúd de 4 cuerdas, pero no era lo mismo que tocar.
Mi plan consistía en encontrar un camino y seguirlo hasta llegar a un pueblo. No tenía ni idea de a qué distancia podía estar el pueblo, ni el camino más cercano, ni de cómo podía llamarse. Sabía que me encontraba en el sur de la mancomunidad, pero mi ubicación exacta estaba enterrada y enredada en otros recuerdos que no quería desenterrar. El clima me ayudó a decidirme. El frescor otoñal se estaba convirtiendo en frío invernal. Sabía que el tiempo sería más cálido en el sur, así que, a falta de otro plan mejor, me situé con el sol sobre mi hombro izquierdo y me propuse recorrer tanta distancia como pudiera. El siguiente ciclo fue un suplicio. Pronto se me acabó la poca comida que me había llevado y tenía que parar y buscar alimento cuando tenía hambre. Había días en que no encontraba agua, y cuando la encontraba no tenía nada en que llevármela. El pequeño camino de carro desembocó en un camino más ancho, que a su vez me condujo hasta otro aún más ancho. Tenía los pies rosados y llenos de ampollas. Algunas noches hacía un frío tremendo. Encontraba posadas, pero por lo general las evitaba. Y solo ocasionalmente me limitaba a beber un trago en el abrevadero de los caballos. También encontré algunas aldeas pero yo necesitaba una población más grande. A los campesinos no les hacen falta cuerdas de laúd. Al principio, cada vez que oía acercarse un carromato o un caballo me escondía, cojeando en el margen del camino. No había hablado con ningún ser humano desde la noche que mataron a mi familia. Parecía más un animal salvaje que un niño de 12 años, pero al final del camino se hizo demasiado ancho y concurrido, y pasaba más tiempo escondiéndome que caminando. Acabé quedándome en el camino y sentí alivio al ver que la mayoría de la gente me ignoraba. Una mañana, cuando llevaba menos de una hora caminando, oí una carreta que venía detrás de mí. El camino era lo bastante ancho para que pasaran 2 carromatos a la vez, pero de todas formas me aparté y me quedé en la hierba del margen. Muchacho! —gritó una áspera voz masculina. No me di la vuelta. Muchacho! Me aparté un poco más de la calzada sin mirar atrás. Mantuve la cabeza agachada, mirándome los pies. La carreta se detuvo a mi lado. La voz sonó mucho más fuerte que antes. Muchacho, muchacho. Levanté la cabeza y vi a un anciano de rostro curtido, que me miraba con los ojos entornados para protegerse del sol. Podía tener entre 40 y 70 años. Sentado a su lado iba un joven de hombros anchos y rostro feucho. Supuse que debían de ser padre e hijo. ¿Estás sordo, hijo?, me preguntó el anciano. Negué con la cabeza. Entonces, ¿eres mudo? Volví a negar con la cabeza. No. Resultaba extraño hablar con alguien. Mi voz sonó rara y áspera, oxidada. Me miró con los ojos entornados. ¿Vas a la ciudad? Asentí. No quería volver a hablar. Sube. Señaló con la cabeza hacia la parte trasera de la carreta. A Sam no le importará tirar de un chiquillo como tú. Le dio unas palmadas en la grupa al mulo. Era más fácil obedecer que huir, y el sudor acumulado en mis zapatos hacía que me doliera aún más las ampollas. Fui hacia la parte de atrás de la carreta descubierta y monté en ella con mi laúd. Estaba llena de grandes bolsas de arpillera. De uno de los sacos abiertos se había caído unas cuantas calabazas redondas y nudosas que rodaron por el suelo. El anciano sacudió las riendas, gritó arre, y el mulo se puso en marcha con desgana. Recogí las calabazas sueltas y las metí en el saco que se había abierto. El granjero me sonrió por encima del hombro. Gracias, chico. Me llamo Seth y este es Jake. Será mejor que te sientes. Si pillamos un bache, podrías caerte de la carreta. Me senté encima de un saco. Me sentía inexplicablemente tenso y no sabía qué podía esperar. El anciano granjero le pasó las riendas a su hijo y sacó una gran hogaza de pan de una bolsa que tenía a los pies. Arrancó un gran pedazo, lo untó con abundante mantequilla y me lo dio. Esa muestra de generosidad tan natural me produjo una punzada de dolor en el pecho. Hacía medio año que no probaba el pan. Estaba blando y caliente, y la mantequilla era dulce. Reservé un trozo para más tarde y lo guardé en mi saco de lona. Al cabo de un cuarto de hora, el anciano se volvió. ¿Sabes tocar eso, chico?, señaló el estuche de laúd, y yo lo apreté contra mi cuerpo. Está roto, dije. Ah, repuso él, desilusionado. Creí que iba a pedirme que me apeara.
pero me sonrió e hizo un gesto con la cabeza hacia el joven que iba sentado a su lado. Entonces tendremos que entretenerte nosotros a ti. Se puso a cantar Calderero Curtidor, una canción de taberna más antigua que Dios. Al cabo de un segundo, su hijo se puso a cantar también, y sus burdas voces armonizaron con una sencillez que me produjo una punzada de dolor al recordar otros carromatos, otras canciones y un hogar medio olvidado. Capítulo 20. Manos ensangrentadas y puños doloridos. Alrededor de mediodía, la carreta tomó otro camino, ancho como un río y adoquinado. Al principio solo encontramos a un puñado de viajeros y un par de carromatos, pero a mí me pareció una multitud después de pasar tanto tiempo solo. Nos internamos en la ciudad y los edificios bajos dieron paso a tiendas y posadas más altas. Los árboles y los jardines fueron sustituidos por callejones y puestos de vendedores ambulantes. Aquel gran río que era la calzada se anegó y taponó con centenares de carros y peatones, docenas de carromatos y carretas, y de vez en cuando un hombre a caballo. Se oían cascos de caballo y gritos de gente, olía a cerveza, a sudor, a basura y a brea. Me pregunté qué ciudad sería aquella y si había estado allí antes, y entonces apreté los dientes y me obligué a pensar en otra cosa. Ya casi hemos llegado, dijo Seth, subiendo la voz para hacerse oír por encima del bullicio. Al final, la calle desembocaba en un mercado. Los carros avanzaban por los adoquines produciendo un sonido parecido al de truenos lejanos. La gente regateaba y discutía. A lo lejos se oía el llanto estridente de un niño. Circulamos un rato sin rumbo fijo hasta que encontramos una esquina vacía delante de una librería. Seth paró la carreta y yo salté mientras ellos, cansados después del largo trayecto, estiraban los miembros entumecidos. Entonces, con una especie de acuerdo tácito, los ayudé a bajar los sacos y a amontonarlos a un lado. Media hora más tarde estábamos descansando entre los sacos. Seth me miró haciendo visera con una mano. ¿Qué piensas hacer hoy en la ciudad, muchacho? Necesito cuerdas para mi laúd, contesté. Entonces caí en la cuenta de que no sabía dónde estaba el laúd de mi padre. Miré alrededor, angustiado. No estaba en la carreta, donde yo lo había dejado, ni apoyado en la pared, ni entre los montones de calabazas. Se me hizo un nudo en la garganta hasta que lo vi debajo de un saco de arpillera vacío. Lo recogí con manos temblorosas. El anciano granjero me sonrió y me ofreció un par de aquellas nudosas calabazas que había estado descargando. ¿Qué diría tu madre si le llevaras a casa un par de las mejores calabazas que se pueden encontrar en este lado de él? No, no puedo. Balbuceé al mismo tiempo que apartaba de mi pensamiento un recuerdo de dedos en carne viva, cavando en el barro y de olor a pelo quemado. Quiero decir, usted ya... No terminé la frase, apreté el laúd contra el pecho y di un par de pasos hacia atrás. El anciano me miró con fijeza, como si me viera por primera vez. De pronto me sentí cohibido al imaginar el aspecto que debía de ofrecer, andrajoso y muerto de hambre. Abracé el laúd y me alejé unos pasos más. El granjero bajó los brazos y los dejó al lado del cuerpo, y la sonrisa se borró de su cara. «Ah, hijo», dijo con un hilo de voz. Dejó las calabazas, luego se volvió hacia mí y con seriedad y ternura dijo: «Jake y yo vamos a quedarnos aquí, vendiendo hasta que se ponga el sol. Si para entonces has encontrado lo que buscas, puedes venir a la granja con nosotros. Hay días en que a mi mujer y a mí nos vendría bien que nos echaran una mano. Serás bienvenido, ¿verdad, Jake?» Jake también me miraba. La compasión y la honradez se reflejaban en su rostro. «Claro que sí, padre. Madre lo dijo antes de que nos marcháramos». El anciano siguió mirándome con gesto serio. «Esto es la plaza de la marinería», dijo señalándose los pies. «Estaremos aquí hasta el anochecer, quizá un poco más. Si quieres que te llevemos, vuelve aquí». Su mirada denotaba preocupación. «¿Me has oído? Puedes volver con nosotros». Seguí retrocediendo paso a paso, sin saber muy bien por qué lo hacía. Solo sabía que si me iba con ellos tendría que dar explicaciones, que tendría que recordar. Prefería cualquier cosa a abrir esa puerta. «No, no, gracias», balbuceé. «Me han ayudado mucho. Ya me las arreglaré».
Un hombre con un delantal de cuero me empujó por detrás. Sobresaltado, di media vuelta y eché a correr. Les oí llamarme, pero la muchedumbre ahogó sus gritos. Corrí con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tarbeán es lo bastante grande para que no puedas recorrerla a pie de un extremo a otro en un solo día, aunque consigas no perderte y aunque nadie te aborde en el laberinto de sinuosas callejas y callejones sin salida. De hecho, era demasiado grande, era vasta, inmensa, mares de gente, bosques de edificios, calles anchas como ríos, olía a orina, a sudor, a humo de carbón y a brea. Si hubiera estado en mi santo juicio, jamás habría ido allí. Con el tiempo me perdí. Doblé una esquina demasiado pronto o demasiado tarde, y luego intenté arreglarlo atajando por un callejón que discurría entre dos altos edificios y que parecía un estrecho abismo. Serpenteaba como un barranco labrado por un río que había desaparecido en busca de un lecho más limpio. La basura se amontonaba junto a las paredes y llenaba las rendijas entre los edificios y los portales. Después de dar varias vueltas, percibí el rancio olor a animal muerto. Doblé una esquina y fui tambaleándome hasta una pared. Me cegaban estrellas de dolor. Noté unas manos fuertes que me agarraban por los brazos. Abrí los ojos y vi a un muchacho mayor que yo. Me doblaba en estatura y tenía el pelo negro y unos ojos de mirada salvaje. La suciedad de la cara hacía que pareciera que tuviera barba y le daba un aire extremadamente cruel a su joven rostro. Otros dos chicos me separaron bruscamente de la pared. Uno de ellos me retorció un brazo y grité. El mayor de los tres sonrió al oírme gritar y se pasó una mano por el pelo. ¿Qué haces aquí, Nalt? ¿Te has perdido? Su sonrisa se ensanchó. Intenté apartarme, pero uno de los chicos me retorció la muñeca. No, contesté. Creo que se ha perdido, Pike, dijo el que estaba a mi derecha. El que estaba a mi izquierda me dio un fuerte codazo en la cabeza y el callejón empezó a oscilar alrededor de mí. Pike soltó una carcajada. Busco una carpintería, mascullé aturdido. La expresión de Pike se volvió asesina. Me agarró por los hombros con ambas manos. ¿Te he preguntado algo? Gritó. ¿Te he dado permiso para hablar? Me golpeó en la cara con la frente y noté un fuerte crack seguido de un estallido de dolor. Pike. La voz parecía provenir de una dirección imposible. Un pie le dio un empujón al estuche de mi laúd, dándole la vuelta. Pike, mira esto. Pike miró el estuche de laúd, que cayó al suelo con un golpetazo. ¿Qué has robado, Nalt? No lo he robado. Uno de los chicos que me tenía sujeto por el brazo rió. Ya, tu tío te lo ha dado para que vayas a venderlo porque necesitas comprar medicinas para tu abuelita enferma. Volvió a reír mientras yo parpadeaba para quitarme las lágrimas de los ojos. Oí 3 chasquidos cuando abrieron los cierres. Luego oí la inconfundible vibración armónica cuando sacaron el laúd de su estuche. Tu abuela se va a llevar un disgusto cuando sepa que has perdido esto, Nalt, dijo Pike con voz serena. Que tal unos aplaste, exclamó el chico que estaba a mi derecha. ¿Sabes cuánto vale una cosa de esas, Pike? Oro, Pike. No pronuncies el nombre de Telú así, dijo el chico que estaba a mi izquierda. ¿Qué? No invoques a Telú salvo en caso de necesidad, porque Telú juzga todos los pensamientos y todas las obras, recitó. Que Telú se me ve encima con su reluciente nabo si esta cosa no vale 20 talentos. Eso significa que Dicken nos dará al menos 6. ¿Sabes qué se puede hacer con ese dinero? Si no dejas de decir esas cosas, no podrás hacer nada con él. Telú nos vigila, pero es vengativo, dijo el otro con tono reverente y temeroso. Has vuelto a dormir en la iglesia, ¿no? A ti se te pega la religión como a mí se me pegan las pulgas. Te voy a hacer un nudo con los brazos. Tu madre es una puta. Cálmense, niños. No hables de mi madre, Lynn, una puta barata. Para entonces yo había conseguido quitarme las lágrimas de los ojos y a base de parpadear. Ay, por favor que les pongas una putiza y recuperes el laúd, por favor. Podía ver a Pike acuclillado en el callejón.
Parecía fascinado por mi laúd, mi precioso laúd. Lo miraba con aire soñador, dándole vueltas y vueltas con las sucias manos. A través de la neblina de miedo y dolor, el horror iba apoderándose de mí. Las dos voces subieron de tono detrás de mí y empecé a notar una rabia feroz en mi interior. Me puse en tensión. No podía luchar contra ellos, pero sabía que si conseguía agarrar mi laúd y meterme entre la muchedumbre, podría huir de mis agresores. Y ella seguía follando por ahí, pero ahora solo cobra medio penique por polvo. Por eso tienes la cabeza tan blanda. Es un milagro que no tengas ninguna abolladura. Así que no te sientas mal, por eso te pones religioso con tanta facilidad, concluyó triunfante el primer chico. Solo noté una ligera tensión a mi derecha. Yo también me puse en tensión, dispuesto a saltar. Pero gracias por la advertencia. Dicen que a Telú le gusta esconderse detrás de grandes montones de estiércol y que, de pronto, uno de los chicos se abalanzó sobre el otro y lo aprisionó contra la pared, y me encontré con los brazos libres. Di 3 zancadas hasta donde estaba Pike, agarré el laúd por el mástil y tiré de él. Pero Pike era más rápido de lo que yo había calculado, o más fuerte. No conseguí arrebatarle el laúd. Me quedé clavado y Pike se levantó. Mi frustración y mi ira iban en aumento. Solté el laúd y me lancé sobre Pike. Le arañé la cara y el cuello con fiereza, pero él era un veterano de las peleas callejeras y se protegió bien. Le hice una herida en la cara con una uña, desde la oreja hasta la barbilla. Entonces Pike se me echó encima y me obligó a retroceder hasta que me di contra la pared del callejón. Me golpeé la cabeza contra la pared de ladrillo y me habría caído si Pike no me hubiera estado apretando contra el muro desmoronadizo. Intenté respirar a boqueadas y entonces me di cuenta de que llevaba un rato gritando. Pike olía a sudor de varios días y a aceite rancio. Me sujetó los brazos junto a los costados mientras me apretaba aún más fuerte contra la pared. Pensé fugazmente que debía de haber soltado mi laúd. Volví a respirar por la boca y sacudí los brazos golpeándome otra vez la cabeza contra la pared. Me encontré con la cara pegada contra el hombro de Pike y mordí con todas mis fuerzas. Noté cómo le desgarraba la piel con los dientes y el sabor de su sangre. Pike dio un grito y se apartó de mí. Respiré hondo y sentí un fuerte dolor en el pecho. Antes de que pudiera moverme o pensar, Pike volvió a sujetarme y me aporreó repetidamente contra la pared. Luego me agarró por el cuello, me dio la vuelta y me tiró al suelo. Entonces fue cuando oí el ruido y pareció que todo se detenía. Después de que mataran a mi troupe, a veces soñaba con mis padres. Los veía vivos, cantando. En mi sueño, su muerte había sido un error, un malentendido, una nueva obra que ellos estaban ensayando. Y por unos momentos sentía alivio del intenso dolor que me aplastaba constantemente. Los abrazaba y los tres nos reíamos de mis infundadas preocupaciones. Cantaba con ellos y durante un rato todo era maravilloso, maravilloso. De pronto despertaba y me encontraba solo en la oscuridad junto a la charca del bosque. ¿Qué hacía allí? ¿Dónde estaban mis padres? Entonces lo recordaba todo y era como si me abriera una herida. Mis padres habían muerto y yo estaba terriblemente solo. Y ese gran peso, por unos instantes, se había aligerado, volvía a aplastarme, peor que antes, porque no estaba prevenido. Me tumbaba boca arriba y contemplaba la oscuridad. Me dolía el pecho y me costaba respirar, y en el fondo sabía que nunca, jamás, nada volvería a ser como antes. Cuando Pike me tiró al suelo, yo tenía el cuerpo tan entumecido que casi no noté cómo aplastaba el laúd de mi padre. El ruido que hizo fue como un sueño que me desvanece y volvió a producirme ese asfixiante dolor en el pecho. Ay, lo rompieron. Miré alrededor y vi a Pike respirando con dificultad y con la mano en un hombro. Uno de los chicos estaba arrodillado sobre el pecho del otro. Ya no peleaban, ambos me miraban, perplejos. Me miré las manos, ensangrentadas y con astillas de madera clavadas. «Ese cerdo me ha mordido», dijo Pike en voz baja, como si no pudiera creer lo que había pasado. «Suéltame», dijo el chico que estaba tumbado en el suelo. «Ya te dije que no debías decir esas cosas. Mira qué ha pasado». Pike tenía el rostro crispado y muy colorado.
«Me ha mordido», gritó, y me dio una fuerte patada dirigida a la cabeza. Intenté apartarme sin estropear aún más el laúd. La patada me alcanzó en un riñón y me obligó a revolcarme de nuevo sobre los restos del instrumento, que se astilló aún más. ¿Has visto lo que pasa cuando te burlas de Telú? Para allá con Telú, sal de encima y recoge esa cosa. Quizá Dickon todavía nos dé algo por él. Mira lo que has hecho, siguió bramando Pike. Me dio una patada en el costado que casi me dio la vuelta. Los bordes de mi campo de visión empezaron a oscurecerse. Casi lo agradecí porque era una distracción. Pero el otro dolor, más intenso, seguía allí, intacto. Cerré las manos ensangrentadas y formé 2 puños doloridos. Las clavijas están enteras, son de plata. Seguro que nos dan algo por ellas. Pike volvió a llevar un pie hacia atrás. Intenté levantar las manos para parar el golpe, pero mis brazos se limitaron a temblar, y Pike me alcanzó en el estómago. «Coge ese trozo de ahí. Pike, Pike». Pero me dio otra patada en el estómago y vomité un poco en los adoquines. Quietos, guardia». Era una voz diferente. Hubo un momento de silencio, seguido de un correteo. Unos segundos más tarde, unas pesadas botas pasaron a mi lado y se perdieron a lo lejos. Recuerdo el dolor en el pecho. Me desmayé. Al despertar, noté que alguien me vaciaba los bolsillos. Intenté sin éxito abrir los ojos. Oí una voz que murmuraba: «¿Esto es toda mi recompensa por salvarte la vida? ¿Un cobre y un par de ardites? ¿Cerveza para una noche? Maldito desgraciado». El tipo tosió y me llevó una varada que olía a licor rancio. ¡Qué manera de gritar! Si no hubieras gritado como una chica, no habría venido corriendo. Intenté decir algo, pero solo logré emitir un gemido. «Bueno, estás vivo. Ya es algo, supongo». Oí un gruñido. El tipo se levantó y los pasos de sus botas se alejaron hasta perderse en el silencio. Al cabo de un rato conseguí abrir los ojos. Veía borroso y notaba la nariz más grande que el resto de la cara. Me la palpé y comprobé que estaba rota. Recordé lo que me había enseñado Ben. Me sujeté la nariz poniendo una mano a cada lado y la retorcí con fuerza hasta ponerla en su sitio. ¡Auch! Uy. Su sitio. Apreté los dientes y contuve un grito de dolor. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Parpadeé y me tranquilicé al ver la calle, menos borrosa que hace un rato. El contenido de mi saco estaba esparcido por el suelo: medio ovillo de cuerda, un cuchillo romo, retórica y lógica, y los restos del trozo de pan que me había dado el granjero. Parecía que hubiera pasado una eternidad. El granjero, pensé, en Seth y Jake, pan blando con mantequilla, canciones como las que cantábamos en los carromatos, su oferta de un lugar seguro, un nuevo hogar. De pronto me asaltó un recuerdo y me inundó una oleada de pánico. Eché un vistazo al callejón y al mover la cabeza sentí un fuerte dolor. Aparté la basura con las manos y encontré unos restos de madera que reconocí al instante. Me quedé mirándolos, mudo, y el mundo pareció oscurecerse un poco alrededor de mí. Eché una ojeada a la delgada franja de cielo visible sobre mi cabeza y vi que se estaba tiñendo de rojo. ¿Qué hora era? Me apresuré a recoger mis cosas, tratando el libro de Ben con más cuidado que el resto de objetos, y eché a andar cojeando por donde creí que llegaría a la plaza de la marinería. Y ya no van a estar. Cuando encontré la plaza, la última luz del ocaso ya había desaparecido del cielo. Unos cuantos carros circulaban lentamente entre los compradores rezagados. Desesperado, fui de una esquina a otra de la plaza, buscando al anciano granjero que me había llevado hasta allí, buscando una de esas feas y nudosas calabazas. Cuando por fin encontré la librería junto a la que había aparcado Seth, estaba jadeando y tambaleándome. No veía a Seth ni su carreta por ninguna parte. Me dejé caer en el espacio que había dejado la carreta y noté el dolor de una docena de heridas que hasta ese momento me había obligado a ignorar. Me las toqué una por una. Tenía varias costillas doloridas, aunque no sabía si estaban rotas o si el cartílago estaba desgarrado. Si movía la cabeza demasiado deprisa me mareaba y me daban náuseas. Seguramente sufría una conmoción. Tenía la nariz rota y más cardenales y desolladuras de las que podía contar.
Además, estaba hambriento. Como el hambre era lo único que podía solucionar, cogí el pan que me quedaba y me lo comí. No fue suficiente, pero era mejor que nada. Bebí un poco de agua de un abrevadero. Tenía tanta sed que no me importó que el agua estuviera agria y salobre. Pensé en marcharme de allí, pero en mi estado tendría que caminar durante horas. Además, no había nada esperándome en las afueras de la ciudad, salvo kilómetros y kilómetros de tierras de labranza cosechadas. Ni árboles que me protegieran del viento, ni madera para encender fuego, ni conejos a los que poner los cepos, ni raíces para arrancar, ni brezo que improvisar una cama. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago. Allí al menos olía a pollo cocinándose. Habría seguido el rastro de ese olor, pero estaba mareado y me dolían las costillas. Quizá al día siguiente alguien me diera algo de comer. De momento estaba demasiado cansado. Lo único que quería era dormir. Los adoquines estaban perdiendo el último calor del sol y el viento soplaba cada vez con más fuerza. Me metí en el portal de la librería para protegerme del viento. Estaba a punto de dormirme cuando el dueño de la tienda abrió la puerta, me dio una patada y me amenazó con llamar a los guardias si no me largaba de allí. Me alejé cojeando tan aprisa como pude. Después encontré unas cajas vacías en un callejón. Me acurruqué detrás de ellas, magullado y exhausto. Cerré los ojos e intenté no recordar lo que era dormir caliente y con el estómago lleno, rodeado de gente que te quería. Esa fue la primera noche de los casi 3 años que pasé en Tarbeán. Rayos. Capítulo 21. Sótano, pan y cubo. Si hubiera comido algo, podría decir que era pasada la hora de comer. Estaba mendigando en la rambla del comercio. Hasta ese momento había conseguido 2 patatas, de un guardia y de un mercenario, 3 empujones de 2 carromateros y de un marinero, una original maldición relativa a una inverosímil configuración anatómica, también del marinero, y una rociada de babas de un repugnante anciano de ocupación indeterminada, y un ardite de hierro, aunque eso lo atribuí más a las leyes de la probabilidad que a la bondad humana. Hasta un cerdo ciego encuentra una bellota de vez en cuando. Llevaba casi un mes viviendo en Tarbeán, y el día anterior había probado por primera vez qué tal se me daba robar. Fue una experiencia muy desalentadora. Me habían pillado con la mano en el bolsillo de un carnicero, y me habían llevado un porrazo tan tremendo en la cabeza que todavía me mareaba cuando intentaba ponerme en pie o girar la cabeza demasiado deprisa. Desanimado por mi primera incursión en el robo, había decidido que ese día me dedicaría a pedir limosna, y de momento el día estaba resultando mediocre. El hambre me comprimía el estómago, y un solo ardite de pan rancio no iba a ayudarme mucho. Me estaba planteando trasladarme a otra calle cuando vi a un niño que corría hacia un mendigo más joven que yo. Le dijo algo al oído con prisa y ambos se marcharon pitando. Lo seguí, por supuesto. Todavía me quedaba algo de curiosidad. Además, cualquier cosa que los alejara de la esquina de una calle bulliciosa en pleno día merecía que le dedicase atención. Quizá los teilinos estuvieran repartiendo pan otra vez, o quizá hubieran volcado un carro de fruta, o quizá los guardias estuvieran ahorcando a alguien. Cualquiera de esas cosas iba bien. Bien valía media hora de mi tiempo. Seguí a los niños por las sinuosas calles hasta que los vi doblar una esquina y bajar unos escalones que conducía al sótano de un edificio ruinoso. Me detuve. El sentido común sofocó la débil chispa de mi curiosidad. Los niños reaparecieron al poco rato. Cada uno llevaba un pedazo de pan moreno. Los vi pasar, riendo y dándose empujones. El pequeño, que no debía de tener más de 6 años, me vio mirarlo y me hizo señas con la mano. «Todavía queda un poco», dijo con la boca llena, «pero será mejor que te des prisa». Mi sentido común hizo una rápida corrección y me dirigí con cautela hasta los escalones.
Al final de los escalones había unas tablas podridas, lo único que quedaba de una puerta rota. Detrás de las tablas atisbé un corto pasillo que conducía a una habitación escasamente iluminada. Una joven de mirada pétrea me dio un empujón y pasó a mi lado sin mirarme. También llevaba un trozo de pan. Pasé por encima de los trozos de puerta rota y entré en la húmeda y fría habitación. Di unos pasos y entonces oí un débil gemido que me hizo parar en seco. Era un sonido casi animal. Ay, me perdí. Pero mi oído me decía que provenía de una garganta humana. No sé qué esperaba encontrar, pero desde luego nada parecido a lo que encontré. Había 2 lámparas viejas, alimentadas con aceite de pescado, que arrojaban débiles sombras contra las paredes de piedra oscura. Había 6 catres en la habitación, todos ocupados. 2 niños, que eran poco más bebés, compartían una manta en el suelo de piedra, y otro estaba acurrucado en un montón de harapos. Un chico de mi edad estaba sentado en un oscuro rincón con la cabeza apoyada en la pared. Uno de los niños se movió un poco en su catre, como si se agitara en sueños, pero había algo en su forma de moverse que me resultaba extraño. Era un movimiento forzado, demasiado tenso. Me acerqué y vi que el crío estaba atado al catre. Todos lo estaban. El niño tiró de las cuerdas e hizo ese ruido que yo había oído desde el pasillo. Entonces sonó mucho más claro, un largo y lastimero grito. Al principio pensé que todas las historias que había oído sobre el duque de Gibea, el duque y sus secuaces secuestraron y torturaron a gente durante 20 años, hasta que la iglesia intervino y puso fin a sus atrocidades. ¿Qué? Dijo una voz desde la otra habitación. Era una voz con una inflexión extraña, como si en realidad no estuviera formulando una pregunta. El niño del catre tiró de las cuerdas. ¡Ave! El hombre entró por el umbral limpiándose las manos en la parte delantera de una túnica andrajosa. ¿Qué? Repitió en el mismo tono monocorde. Era una voz vieja y cansada, pero también paciente como una roca o como una gata con gatitos. No era la clase de voz que yo le habría atribuido al duque de Gibea. ¿Qué? Ya va, Tané. No me he ido, estaba aquí mismo, ya he vuelto. Dio unos golpecitos con un pie en el desnudo suelo de piedra. Iba descalzo. Noté cómo la tensión se vaciaba lentamente de mi cuerpo. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando allí, no parecía tan siniestro como había pensado al principio. Al ver aparecer a aquel hombre, el niño dejó de tirar de las cuerdas. «Ea», dijo, y tiró de las cuerdas que lo sujetaban. «¿Qué?» Esa vez sí era una pregunta. «Ea». El anciano miró alrededor y me vio. «Ah, hola». Volvió a mirar al niño que estaba en el catre. «Qué despabilado estás hoy. Tané me ha llamado para que vea que tenemos visita». Tané compuso una macabra sonrisa y dio un sonoro graznido. El sonido que emitió no me parecía en nada a aquel lastimero gemido. Era evidente que estaba riendo. El anciano se volvió hacia mí y dijo: «No te reconozco. ¿Habías estado aquí antes?» Negué con la cabeza. «Bueno, tengo un poco de pan de hace solo 2 días. Si me llenas un cubo de agua, puedes llevarte todo el pan que puedas comerte». Me miró. «¿Te parece bien?» Asentí. Aparte de los catres, los únicos muebles que había en la habitación eran una silla, una mesa y un barril abierto junto a una de las puertas. Encima de la mesa había amontonadas 4 grandes hogazas de pan. El anciano asintió también y luego empezó a avanzar con cuidado hacia la silla. Andaba con cautela, como si le dolieran los pies al pisar. Llegó a la silla, se sentó y señaló el barril que estaba junto a la puerta. «Detrás de la puerta hay una bomba y un cubo. No hace falta que corras, no es ninguna carrera». Mientras hablaba, cruzó distraídamente las piernas y empezó a frotarse un pie. «Mala circulación», pensó una parte de mi mente que llevaba tiempo sin utilizar.
Riesgo de infección y molestias considerables. Debería tener los pies y las piernas en alto. Darle masajes y bañarlos en una infusión caliente de corteza de sauce, alcanfor y arrurús. No llenes demasiado el cubo. No quiero que te lastimes ni que te mojes. Aquí abajo ya hay bastante humedad. Puso el pie en el suelo y se agachó para coger en brazos a uno de los bebés que empezaba a moverse inquieto en la manta. Mientras llenaba el barril, yo miraba de reojo al anciano. Tenía el pelo gris, pero a pesar de eso y de sus andares lentos y comedidos, vi que no era muy viejo. Tendría unos 40 años, quizá menos. Llevaba una larga túnica remendada hasta tal punto que no se distinguía la forma ni el color original. Aunque iba casi tan harapiento como yo, iba más limpio, lo cual no quiere decir que fuera precisamente limpio, sino más limpio que yo. No era difícil. Se llamaba Trapis. La túnica remendada era la única prenda que tenía. Pasaba casi todas las horas del día en aquel húmedo sótano, cuidando a los desesperados que no le importaban a nadie más. La mayoría eran niños. Algunos, como Tané, tenían que estar atados para que no se lastimaran ni se cayeran de la cama. Otros, como Haspin, que había enloquecido 2 años atrás, tenían que estar atados para que no lastimaran a los demás. Paralíticos, tullidos, catatónicos, espásticos. Trapis los cuidaba a todos con la misma paciencia infinita. Jamás le oí quejarse de nada, ni siquiera de sus pies descalzos, que estaban siempre hinchados y que debía de producirle un dolor constante. Nos ofrecía a los niños toda la ayuda que podía, un poco de comida cuando la tenía, a cambio nosotros le llevábamos agua, le fregábamos el suelo, le hacíamos encargos y cogíamos a los bebés en brazos para que no lloraran. Hacíamos todo lo que nos pedía, y cuando no había comida, al menos siempre había un poco de agua, una sonrisa cansada y alguien que nos mirara como si fuéramos humanos y no animales vestidos con harapos. A veces daba la impresión de que Trapis se encargaba él solo de todas las criaturas desesperadas de aquella zona de Tarbean. Nosotros, a cambio, lo queríamos con una ferocidad de que solo son capaces los animales. Si alguien le hubiera levantado una mano a Trapis, un centenar de niños enfurecidos lo habría hecho trizas en medio de la calle. Estos primeros meses fui con frecuencia a su sótano y luego cada vez menos. Trapis y Tané eran buenos compañeros y ninguno de nosotros sentía la necesidad de hablar demasiado, y eso me gustaba. Pero los otros niños de la calle me ponían muy nervioso, así que solo iba por allí cuando estaba desesperado y necesitaba ayuda, o cuando tenía algo que compartir. Pese a que casi nunca estaba allí, era agradable saber que había un sitio en la ciudad donde no me darían patadas, no me perseguirían ni me escupirían. Saber que existía Trapis y su sótano me ayudaba. Cuando estaba solo en los tejados, era casi como un hogar al que siempre podía regresar. Casi. A ver. Capítulo 22. Tiempo de demonios. Esos primeros meses en Tarbean aprendí muchas cosas. Aprendí qué posadas y qué restaurantes tiraban la mejor comida, y lo podrida que tenía que estar la comida para ponerte enfermo si te la comías. Aprendí que el complejo de edificio cercano por una tapia que había cerca de los muelles era el templo de Telú. A veces los telinos nos daban pan, pero antes de coger nuestra hogaza teníamos que rezar unas oraciones. No me importaba, era más fácil que mendigar. A veces los sacerdotes de túnica gris intentaban que entrara en la iglesia para rezar las oraciones, pero yo había oído rumores, y cuando me lo pedían me escapaba, tanto si ya me habían dado la hogaza como si no. Aprendí a esconderme. Tenía un sitio secreto encima de una vieja curtiduría, donde confluían 3 tejados proporcionándome abrigo del viento y de la lluvia. Escondí el libro de Ben bajo las vigas, envuelto en una lona. Solo lo sacaba de allí de vez en cuando, como si fuera una reliquia sagrada.
El libro era el único objeto sólido de mi pasado que conservaba, y tomaba todo tipo de precauciones para protegerlo. Aprendí que Tarbian es enorme. Si no la has visto con tus propios ojos, no puedes imaginarlo. Es como el océano. Por mucho que te hayan hablado del agua y de las olas, no te haces ni una idea de su tamaño hasta que te plantas en la orilla. No comprendes realmente el océano hasta que te hallas en medio de él, rodeado de agua por todos lados, extendiéndose hasta el infinito. Solo entonces comprendes lo pequeño y lo impotente que eres. Parte de la inmensidad de Tarbian se debe a que estaba dividida en 1.000.000 de barrios, cada uno con su propia personalidad. El Conejal, arrieros, lavanderas, centro, cererías, toneleros, el puerto, la brea, sastrerías. Podías pasar una vida entera en Tarbian sin llegar a conocer todos sus barrios. Sin embargo, a efectos prácticos, Tarbian tenía 2 sectores, la ribera y la colina. En la ribera vivían los pobres, mendigos, ladrones y prostitutas. En la colina vivían los ricos, abogados, políticos y cortesanos. Llevaba 2 meses en Tarbian cuando se me ocurrió probar suerte en la colina. El invierno se había apoderado con firmeza de la ciudad, y las fiestas del solsticio de invierno hacían que las calles fueran más peligrosas que de costumbre. Eso me sorprendió. Todos los inviernos, desde que yo tenía uso de razón, nuestra troupe había organizado las fiestas del solsticio de invierno en algún pueblo. Disfrazados con máscaras de demonios, atemorizábamos a los habitantes durante los 7 días del gran duelo, para gran regocijo de todos. Mi padre estaba tan convincente interpretando a Encanis que parecía que lo hubiéramos conjurado. Lo más importante es que dábamos miedo y al mismo tiempo teníamos cuidado. Nadie resultó jamás herido cuando nuestra troupe se encargaba de los festejos. Pero en Tarbian era diferente. Bueno, los elementos de la fiesta eran los mismos. Había hombres con máscara de demonios pintados con colores chillones, merodeando por la ciudad y haciendo trastadas. También estaba Encanis con la máscara negra tradicional y causando problemas más graves. Y aunque yo no lo había visto, estaba seguro de que Telú, con su máscara plateada, debía de rondar por los barrios más ricos interpretando su papel. Como digo, los elementos de la fiesta eran los mismos. Pero la forma de interpretar esos personajes era diferente. Para empezar, Tarbian era demasiado grande para que una sola troupe aportara suficientes demonios. 100 de troupes no habrían sido suficientes, así que en lugar de pagar a profesionales, que eran lo más sensato y lo más seguro, las iglesias de Tarbian optaban por vender máscaras de demonios, lo que resultaba más lucrativo. Por eso, el primer día del gran duelo, 10.000 demonios andaban sueltos por la ciudad, 10.000 demonios aficionados, con licencia para hacer cualquier trastada que se les ocurriera. Podría parecer que esa era una situación ideal de la que un joven ladrón sabría aprovecharse, pero en realidad era todo lo contrario. Los demonios eran siempre de la ribera, y aunque la mayoría se comportaba correctamente y huían al oír el nombre de Telú y mantenían sus diabluras dentro de unos límites razonables, muchos no lo hacían. Los primeros días del gran duelo eran peligrosos, y yo pasaba la mayor parte del tiempo evitando correr riesgos. Pero al acercarse el solsticio las cosas se calmaron. El número de demonios fue disminuyendo gradualmente, porque la gente perdía sus máscaras o se cansaba del juego. Telú también contribuyó a eliminar a unos cuantos, pero con máscara plateada o sin ella, estaba solo y no habría podido cubrir toda Tarbian en solo 7 días. Escogí el último día del gran duelo para ir a la colina. El día del solsticio de invierno la gente siempre estaba de buen humor, y eso me traduce en buenas limosnas. Además, como el número de demonios había disminuido considerablemente, ya no era tan peligroso andar por la calle. Me puse en marcha a primera hora de la tarde. Estaba hambriento, porque no había podido robar nada de pan. Recuerdo que me sentía vagamente emocionado. Quizá una parte de mí recordara otras fiestas del solsticio que había pasado con mi familia.
comidas calientes y luego camas calientes. Quizá me hubiera afectado el olor de las ramas que la gente amontonaba y a las que después prendía fuego para celebrar el triunfo de Telú. Ese día aprendí dos cosas. Aprendí por qué los mendigos no salen de la ribera y aprendí que, diga lo que diga la iglesia, el solsticio es el tiempo de los demonios. Salí de un callejón y de inmediato noté lo diferente que era la atmósfera en aquella zona de la ciudad. En la ribera, los comerciantes abordaban a la gente por la calle y la engatusaban con la esperanza de hacerla entrar en sus tiendas. Si no lo conseguían, no les importaba ponerse belicosos, maldecían e incluso intimidaban a los transeúntes. En la colina, los tenderos se retorcían las manos con nerviosismo, saludaban con la cabeza, se contenían y se mostraban indefectiblemente corteses. Nunca elevaban la voz. Después de la cruda realidad de la ribera, tuve la impresión de haber entrado en un baile elegante. Todo el mundo llevaba ropa nueva, todo el mundo iba limpio, y parecía estar participando en una especie de compleja danza social. Pero también en la colina había sombras. Eché un vistazo a la calle y vi a un par de hombres escondidos en el callejón, enfrente de mí. Llevaban unas bonitas máscaras de color rojo sangre, realmente fieras. Una tenía la boca abierta y la otra sonreía mostrando dientes blancos y afilados. Ambos llevaban la tradicional túnica negra con capucha, y eso me pareció bien. En la ribera muchos demonios no se molestaban en ponerse el disfraz adecuado. La pareja de demonios empezó a seguir a una pareja bien vestida que paseaba tranquilamente por la calle, cogida del brazo. Los demonios lo siguieron con cautela durante unos 30 minutos. 30 metros. Entonces uno de ellos le arrancó el sombrero al caballero y lo lanzó a un montón de nieve cercano. El otro abrazó bruscamente a la mujer y la levantó del suelo. La mujer chilló mientras su acompañante, muy desconcertado, forcejeaba con los demonios que intentaban arrebatarle el bastón. Afortunadamente la mujer no perdió la compostura. Telús, Tehús, gritó. Tehús Antausaeja. Al oír el nombre de Telú, las dos figuras enmascaradas se acobardaron, dieron media vuelta y echaron a correr. Todos aplaudían. Un tendero ayudó al caballero a recuperar su sombrero. Me sorprendió mucho lo civilizado que resultaba todo. Por lo visto, en aquella parte de la ciudad, hasta los demonios eran educados. Envalentonado por lo que acababa de ver, observé a la multitud buscando a mis mejores candidatos. Me acerqué a una joven. Llevaba un vestido de color azul pastel y un chal de piel blanca. Tenía el cabello rubio y largo con rizos alrededor de la cara. Me acerqué a ella y la mujer me miró y se detuvo. Le oí dar un grito ahogado de sorpresa al mismo tiempo que se llevaba una mano a la boca. ¿Unos peniques, señora? Extendí una mano y la hice temblar un poco. La voz también me temblaba. Por favor. Intenté parecer tan insignificante y desesperado como me sentía, arrastrando los pies sobre la fina capa de nieve gris. Pobrecillo mío, dijo la mujer con un hilo de voz. Rebuscó en su bolso sin poder o sin querer quitarme los ojos de encima. Pasados unos instantes miró en su bolso y extrajo algo de él. Cuando me dobló los dedos alrededor del objeto, noté el frío y tranquilizador peso de una moneda. Gracias, señora, dije automáticamente. Miré un momento y atisbé un destello de plata entre mis dedos. Abrí la mano y vi un penique de plata enterito. Abrí la boca. Un penique de plata equivalía a 10 peniques de cobre o 50 peniques de hierro. Es más, equivalía a tener el estómago lleno todas las noches durante medio mes. Con un penique de hierro podía dormir en el suelo en el ojo rojo. Con 2 podría dormir frente a la chimenea junto a las brasas. Podría comprarme una manta y esconderla en los tejados y calentarme con ella durante todo el invierno. Miré a la mujer, que seguía contemplándome con gesto compasivo. Ella no podía saber todo lo que había puesto al alcance de mi mano con lo que acababa de hacer. Gracias, señora, dije con la voz quebrada. Recordé una de las cosas que decíamos cuando vivía en la troupe, que todas sus historias sean alegres y que todos sus caminos sean cortos y llanos. Ella me sonrió, y quizá me habría dicho algo, pero noté una sensación extraña en la nuca. Alguien me estaba observando.
Cuando vives en la calle o desarrollas una sensibilidad especial para detectar ciertas cosas, o tu vida está condenada a ser breve y desgraciada. Giré la cabeza y vi a un tendero que hablaba con un guardia y me señalaba. No era un guardia como los de la ribera, iba erguido y bien afeitado, llevaba un jubón de cuero negro con tachones, e iba provisto de un garrote forrado de latón, tan largo como su brazo. Alcancé a oír parte de lo que le estaba diciendo el tendero. Clientes, ¿quién va a comprar chocolate? Sí. Me señaló otra vez y dijo algo que no oí. ¿Le pagan? Eso es, quizá debería mencionar. El guardia giró la cabeza y miró hacia donde estaba yo. Le vi los ojos, me di la vuelta y eché a correr. Me metí en el primer callejón que encontré. Las finas suelas de mis zapatos resbalaban por la delgada capa de nieve que cubría el suelo. Oí las pesadas botas del guardia pisando detrás de mí. Me metí por otro callejón que salía del primero. Me ardía el pecho, buscaba un sitio por donde meterme, un sitio donde escabullirme, pero no conocía esa parte de la ciudad. No había montones de desperdicio donde esconderme, ni edificios en ruinas por los que trepar. Noté cómo la grava fría y afilada me cortaba la suela de uno de los zapatos. Seguí corriendo pese a notar un fuerte dolor en el pie. Doblé 3 esquinas y fui a dar un callejón sin salida. Estaba trepando por uno de los paredes cuando noté una mano que se cerraba alrededor de mi tobillo y tiraba de mí hacia abajo. Me golpeé la cabeza contra los adoquines y todo empezó a darme vueltas. El guardia me levantó del suelo sujetándome por el pelo y por una muñeca. «Te crees muy listo, ¿verdad?», dijo jadeando y echándome el aliento en la cara. Olía a cuero y a sudor. «Ya eres mayorcito, deberías saber que no debes correr». Me zarandeó bruscamente y me retorció el pelo. Grité mientras el callejón oscilaba alrededor de mí. El guardia me apoyó contra una pared. «Y deberías saber que no puedes venir a la colina». Siguió zarandeándome. «¿Eres mudo, chico?» «No», dije, medio atontado, mientras tocaba la fría pared con la mano que tenía libre. «No». Mi respuesta lo enfureció. «No», dijo con rabia. Me has hecho quedar mal, chico. Podrían amonestarme. Si no eres mudo, debes de ser que necesitas una lección». Me levantó y me tiró. Me golpeé el codo contra el suelo y se me quedó el brazo insensible. Sin querer, abrí la mano con que aferraba un mes de comida, mantas calientes y zapatos secos. Un valioso objeto salió despedido y fue a parar al suelo con un breve tintineo. Apenas lo noté. El aire produjo un zumbido e inmediatamente después el garrote del guardia se estrelló contra mi pierna. El tipo me gruñó. «No vuelvas a la colina, ¿entendido?». Volvió a pegarme con el garrote, esta vez entre los omóplatos. «Los hijos de puta como tú no podéis pasar de la calle del barbecho, ¿entendido?». Me dio un revés en la cara, noté el sabor de la sangre y mi cabeza rebotó en los adoquines cubiertos de nieve. Me hice un ovillo mientras el guardia me decía entre dientes: «Y yo trabajo en la calle del molino y en el mercado del molino, así que no vuelvas más por aquí». Enfatizó cada palabra con un golpe de garrote. «¿Me has entendido?». Me quedé allí tendido, temblando sobre la nieve revuelta, confiando en que todo hubiera terminado y en que el guardia se marchara. «¿Entendido?». Me dio una patada en el estómago y noté que se me rompía algo dentro de mí. Di un grito y debí de farfullar algo. Al ver que no me levantaba, el guardia me dio otra patada y se marchó. Creo que me desmayé, o al menos me quedé aturdido. Cuando por fin recobré los sentidos, estaba anocheciendo. Estaba muerto de frío. Me arrastré por la nieve fangosa y por la basura húmeda buscando a tientas el penique de plata. Tenía los dedos tan entumecidos por el frío que apenas podía moverlos. Tenía un ojo hinchado. No podía separar del todo el párpado y sangre en la boca, pero seguí buscando hasta que la luz del anochecer se extinguió por completo. Aunque el callejón estaba negro como la boca del lobo, seguí removiendo la nieve con las manos. En el fondo, sabía que tenía los dedos tan ateridos que, aunque tuviera la suerte de tocar la moneda, no la notaría.
Me apoyé en los pies para levantarme y me puse a andar. El pie que me había lastimado me impedía avanzar deprisa. El dolor me atenazaba la pierna con cada paso que daba, e intenté utilizar la pared como muleta para no apoyar tanto peso en ella. Llegué a la ribera, la parte de la ciudad donde me sentía más en mi casa. Tenía el pie agarrotado e insensible a causa del frío, y aunque eso preocupaba a mi parte más racional, mi parte más pragmática se alegraba de que al menos hubiera una parte del cuerpo que no me doliera. Mi escondite estaba a varios kilómetros y la cojera me obligaba a avanzar muy despacio. Debí de caerme, no lo recuerdo, pero sí recuerdo estar tendido sobre la nieve y darme cuenta de lo maravillosamente cómodo que estaba. Noté que el sueño me cubría poco a poco como una gruesa manta, como la muerte. Cerré los ojos. Recuerdo el profundo silencio de la calle desierta a mi alrededor. Estaba demasiado entumecido y cansado para sentir miedo. En mi delirio imaginaba la muerte con forma de un gran pájaro con alas negras y sombras. Con alas de fuego, perdón. Estaba suspendida sobre mí, observándome pacientemente, esperándome. Me dormí, y el gran pájaro me envolvió con sus llameantes alas. Imaginé un calor delicioso. Entonces el pájaro me clavó las garras, desgarrándome. No, solo era el dolor de mis costillas rotas. Alguien me había dado la vuelta. Adormilado, abrí un ojo y vi a un demonio inclinado sobre mí. En mi estado de credulidad y confusión, la visión de aquella figura con máscara de demonio me sobresaltó y me hizo despertar del todo. El tentador calor que había sentido unos momentos antes se desvaneció, dejándome el cuerpo flojo y sin fuerzas. Sí lo es, ya te lo he dicho. Hay un niño tendido en la nieve. El demonio me levantó del suelo. Ya despierto me fijé en que la máscara era completamente negra. Era Encanis, el señor de los demonios. Me levantó del suelo y empezó a sacudirme la nieve que me cubría. Con mi ojo bueno vi otra figura con una máscara de color verde pálido. Vamos, dijo este otro demonio con apremio. Su voz femenina resonaba detrás de la hilera de puntiagudos dientes. Encanis no le hizo caso. ¿Estás bien?, me preguntó. No supe qué responder, así que me concentré en conservar el equilibrio mientras el hombre seguía sacudiéndome la nieve con la manga de su túnica negra. Oí el sonido de cornetas a lo lejos. El demonio de la máscara verde miró con nerviosismo hacia el final de la calle. Si nos alcanzan, estamos perdidos, dijo entre dientes. Encanis me quitó la nieve del pelo con sus dedos enguantados. Entonces hizo una pausa y se inclinó un poco más para examinarme la cara. Yo no lograba enfocar su negra máscara. Por el cuerpo de Dios, Holly, a este chico le han dado una paliza tremenda. Y el día del solsticio nada menos. Guardia, conseguí decir con voz ronca, y volví a notar el sabor de la sangre. Estás helado, dijo Encanis, y empezó a frotarme los brazos y las piernas con las manos, tratando de activar mi circulación. Tendrás que venir con nosotros. Volvieron a oírse las cornetas, más cerca y mezcladas con el débil murmullo de una multitud. No digas estupideces, dijo el otro demonio. No está en condiciones de correr por la ciudad. Tampoco está en condiciones de quedarse aquí, le espetó Encanis, y siguió masajeándome los brazos y las piernas con fuerza. Poco a poco empecé a recuperar la sensibilidad. Básicamente, lo que sentía era unas punzadas de calor, un cosquilleo que era un doloroso vestigio del reconfortante calor que había sentido un minuto antes, cuando me estaba quedando dormido. El dolor me apuñalaba cada vez que el demonio me tocaba un cardenal, pero mi cuerpo estaba demasiado cansado para esquivarlo. El demonio de la máscara verde se acercó y puso una mano sobre el hombro de su acompañante. Tenemos que irnos, Garrick. Ya cuidará a alguien de él. Intentó llevarse a su amigo, pero no lo consiguió. Si nos encuentran aquí, pensarán que hemos sido nosotros. El hombre de la máscara negra soltó una palabrota, luego asintió y empezó a rebuscar debajo de su túnica. No vuelvas a tumbarte, me dijo en tono apremiante, y métete en algún sitio donde puedas calentarte. El gentío se había acercado lo suficiente para que yo distinguiera voces aisladas en medio del ruido de cascos de caballos y del chirriar de ruedas metálicas. El hombre de la máscara negra me tendió una mano.
Tardé un momento en enfocar lo que me estaba mostrando, un talento de plata, más grueso y más pesado que el penique que yo había perdido. Era tanto dinero que apenas podía pensar en él. Vamos, cógelo. El desconocido era pura oscuridad, capa negra con capucha, máscara negra, guantes negros. Encanis estaba delante de mí, ofreciéndome una moneda de plata en la que se reflejaba la luz de la luna. Recordé la escena de Daeónica en que Tarso vende su alma. Cogí el talento, pero tenía la mano tan entumecida que no lo notaba. Tuve que mirarme la mano para asegurarme de que mis dedos lo sujetaban. Imaginé que sentía un calor extendiéndose por mi brazo y me sentí fortalecido. Sonreí al desconocido de la máscara negra. Quédate también mis guantes. Se los quitó y me los puso contra el pecho. Entonces la mujer de la máscara verde se llevó a mi benefactor antes de que yo pudiera darle las gracias. Los vi marchar. Sus túnicas oscuras les hacían parecer fragmentos de sombras sobre los oscuros colores de las calles de Tarbeán iluminada por la luna. Ni siquiera había transcurrido un minuto cuando vi aparecer la antorcha de los festejos, que doblaban la esquina y venían hacia mí. Las voces de un centenar de hombres y mujeres que cantaban y gritaban se me echaron encima como olas. Me aparté hasta que noté que mi espalda se apoyaba contra la pared. Fui deslizándome débilmente hasta encontrar un portal. Observé a la multitud desde el rincón del portal. La gente pasaba gritando y riendo. Telú, alto y orgulloso, iba en la parte de atrás de un carro tirado por 4 caballos blancos. Su máscara, plateada, relucía bajo la luz de la antorcha. Vestía una inmaculada túnica blanca, con ribetes de piel en el cuello y en los puños. Unos sacerdotes de túnicas grises iban a pie junto al carro, haciendo sonar campanillas y recitando oraciones. Muchos llevaban las gruesas cadenas de hierro de los sacerdotes penitentes. Los sonidos de las voces y las campanillas de los rezos de las cadenas se mezclaban hasta formar una especie de música. Todos miraban a Telú. Nadie me vio, pues estaba bien protegido por la oscuridad del portal. Tardaron casi 10 minutos en pasar todos. Entonces salí de mi escondite e inicié el regreso a casa. Iba muy despacio, pero me sentía fortalecido por la moneda que llevaba en el puño. De vez en cuando miraba el talento para asegurarme de que mi entumecida mano todavía lo sujetaba con fuerza. Quería ponerme los guantes que me había regalado, pero temía que al hacerlo se me cayera la moneda y la perdiera en la nieve. No sé cuánto tardé en llegar. Caminar me hizo entrar en calor, aunque todavía tenía los pies agarrotados e insensibles. Cuando miré por encima del hombro, vi el rastro de sangre que dejaba mi pie herido. Eso, curiosamente, me tranquilizó. Un pie que sangra es mejor que un pie completamente congelado. Paré en la primera posada que encontré. El hombre risueño. Dentro había música y mucho jolgorio. Evité la puerta principal y me dirigí al callejón de la parte de atrás. Había un par de muchachas charlando en la puerta de la cocina, escaqueándose de sus tareas. Fui cojeando hasta ellas, utilizando la pared como muleta. Ellas no me vieron hasta que casi me tuvieron encima. La más joven me miró y lanzó un grito de asombro. Di un paso más hacia ellas. ¿Podrías traerme comida y una manta? Tengo dinero. Estiré un brazo y me asusté al ver cómo me temblaba la mano, manchada de sangre, y cuando me había tocado la cara. Notaba la cara interna de la mejilla en carne viva. Me dolía al hablar. Por favor. Ellas me miraron un momento, mudas de asombro. Entonces se miraron, y la mayor de las dos le hizo señas a la otra para que entrara en la posada. La más joven desapareció por la puerta sin decir nada. La mayor, que debía de tener 16 años, se acercó a mí y me tendió una mano. Le di la moneda y dejé caer pesadamente el brazo junto al costado. Ella miró la moneda y se metió en la cocina sin volver a mirarme. Dejaron la puerta abierta y oí los cálidos y ajetreados sonidos de una posada en plena actividad. El débil murmullo de las conversaciones salpicada de risas, el tintineo del cristal de las botellas y los sordos golpazos de las jarras de madera sobre las tablas los tableros de las mesas. Y suavemente, entretejido en todo aquello, la música de fondo de un laúd.
Era débil, los otros ruidos la apagaban casi por completo, pero yo la distinguí con la misma claridad con que una madre distingue el llanto de su hijo aunque esté lejos de él. Esa música era como un recuerdo de la familia, de la amistad y de la agradable sensación de pertenencia a algo. Hizo que se me retorcieran las tripas y que me dolieran los dientes. Por un instante dejaron de dolerme las manos de frío, ansiaba sentir la música corriendo por ellas. Arrastré lentamente los pies y di un paso adelante. Poco a poco, sujetándome a la pared, me aparté de la puerta hasta que dejé de oír la música. Entonces di otro paso, hasta que volvieron a dolerme las manos de frío, hasta que solo noté en el pecho el dolor que me producían las costillas rotas. Esos eran unos dolores más simples y más fáciles de soportar. No sé cuánto tiempo tardaron las dos muchachas en regresar. La más joven me dio una manta en la que había algo envuelto. Lo apreté contra el lastimado pecho. Parecía desproporcionadamente pesado para su tamaño. Pero me temblaban los brazos bajo su propio peso, así que era difícil decirlo. La mayor me ofreció una pequeña bolsa de dinero llena. La cogí también y la agarré con tanta fuerza que me dolieron los dedos rígidos de frío. La muchacha me miró. Si quieres, puedes echarte en un rincón junto al fuego, dijo. La más joven se apresuró a asentir y añadió. A Natty no le importará. Se me acercó para cogerme del brazo. Me aparté bruscamente y estuve a punto de caerme. No. Quise gritar, pero solo emití un débil graznido. No me toques. Me temblaba la voz, aunque no sabía si estaba enfadado o asustado. Me aparté, tambaleándome, hasta llegar a la pared. Oí mi propia voz, pastosa. No, gracias. La más joven rompió a llorar, con los brazos colgando inútiles al lado del cuerpo. Tengo un sitio a donde ir. Se me quebró la voz y me di la vuelta. Me alejé de allí tan aprisa como pude. No sabía con certeza de qué huía, a menos que fuera de la gente. Esa era otra lección que había aprendido. Quizá demasiado bien. La gente hacía daño. Oí unos sollozos amortiguados detrás de mí. Me pareció que tardaba una eternidad en llegar a la esquina. Llegué a mi escondite, donde confluían los tejados de los edificios, bajo el alero de un tercero. No sé cómo conseguí trepar hasta allí. Envuelto en la manta, había una pequeña botella de vino con especias, una hogaza de pan recién hecho y una pechuga de pavo más grande que mis 2 puños. Me envolví en la manta y me aparté del viento porque empezaba a nevar otra vez. Los ladrillos de la chimenea que tenía detrás despedían un calor prodigioso. El primer trago de vino hizo que me ardiera el corte que tenía en la boca, pero el segundo no me hizo tanto daño. El pan estaba tierno y el pavo todavía caliente. Desperté a medianoche cuando empezaron a sonar todas las campanas de la ciudad. La gente corría y gritaba por las calles. Los 7 días de gran duelo habían terminado. Había pasado el solsticio de invierno y había empezado un nuevo año. Y con esto termino por hoy. Poco a poco vamos llegando a la mitad. Aunque todavía me falta leer más o menos lo que llevo ahorita, unas 230 páginas para llegar apenas a la mitad del libro. Pero ahí vamos, lentos pero seguros. Así que no estoy segura de si leeré mañana, porque ayer según eso yo iba a leer y no pude. Pero sí trataré de estar todos los días a la misma hora por el mismo canal. Así que hasta la próxima. Bye bye.